Los soldados capturados se preparaban para la crueldad. Pero lo primero que probaron fue dulzura. Una bola de helado en el 4 de julio, una botella de Coca-Cola por un níquel, mientras sus hijos pasaban hambre en Alemania. ¿Por qué América alimentó a sus enemigos como invitados de honor? Y cómo el azúcar y la soda destruyeron la ideología nazi más eficazmente que las balas. Verano de 1943. El calor de Tennessee temblaba sobre el campo. Un prisionero de guerra alemán sostenía una botella de vidrio en su mano. Un líquido marrón burbujeaba en su interior, las burbujas subiendo como chispas diminutas. Durante 2 años había luchado en los desiertos del norte de África. Había sobrevivido con galletas rancias y café amargo de sustituto. Ahora, en cautiverio, probaba algo que jamás había visto antes: Coca-Cola. Costaba 5 centavos en la cantina del campo. El mismo precio que pagaban los niños americanos con sus monedas. Para él, no era menos que un milagro, embotellado en vidrio. Ese verano, más de 370,000 prisioneros alemanes en Estados Unidos enfrentarían una nueva realidad. Una realidad que destrozaba la propaganda nazi. Esperaban crueldad, esperaban hambre. En cambio, encontraron panqueques con jarabe, huevos frescos y café caliente. Encontraron barras de chocolate, cigarrillos y, de manera increíble, helado. La dulzura de la abundancia se convirtió en un arma, más devastadora que cualquier bomba. No balas, no proyectiles, sino azúcar y refrescos. Fueron esos sabores simples los que comenzaron a desmantelar su fe en el Reich de Hitler. 4 de julio de 1943. Un barco Liberty en medio del Atlántico. Los registros muestran que se sirvió helado en cubierta. Hombres que no lo habían probado en años levantaron sus cucharas incrédulos. En plena guerra, en medio del océano, los prisioneros celebraron la independencia de Estados Unidos con un postre helado que sus familias en casa no podían ni soñar. Y en ese momento, nació la confusión. Si así trataba América a sus enemigos, ¿qué decía eso del Reich al que habían servido? Pero para comprender cómo una botella de Coca-Cola y una bola de helado pudieron derrumbar una ideología, debemos volver al inicio de su cautiverio, mayo de 1943. El poderoso Afrika Korps, temido, célebre, que había empujado a los británicos hasta las puertas de Egipto, se rindió en Túnez. Casi 250,000 de soldados alemanes e italianos fueron capturados. Eran veteranos endurecidos por la guerra en el desierto. Hombres que llevaban la leyenda de Rommel en el corazón. Hombres impregnados de la propaganda de Joseph Goebbels. Les habían dicho que América era débil, dividida, decadente. Una tierra de hombres blandos, incapaces de sacrificio verdadero. Caer en manos americanas, creían, significaba hambre, crueldad, humillación. En cambio, a las pocas horas de rendirse, probaron su primer choque: las raciones de campaña estadounidenses. Galletas, queso procesado, barras de fruta, chocolate, pastillas de azúcar, cigarrillos. Cosas que los soldados americanos consideraban corrientes. Parecían festines a los ojos alemanes. Para hombres alimentados durante meses con sopa aguada y pan negro, una lata de queso era un tesoro. Un cuadrado de chocolate, una revelación. En los campos de procesamiento del norte de África, el ejército estadounidense sirvió panqueques con jarabe, huevos frescos, leche, comidas que habían desaparecido de las raciones alemanas años antes. Un oficial capturado confesó después a la Cruz Roja: esperábamos morir de hambre como prisioneros. En cambio, los americanos nos alimentaron mejor que nuestro propio ejército. Así comenzó el desmoronamiento psicológico. La ideología nazi les había enseñado que la penuria era noble, que el sacrificio demostraba superioridad. Pero aquí descubrieron otra verdad. La fuerza se medía con abundancia, no con privación. El viaje en los barcos Liberty reforzó la lección.
construidos a un ritmo asombroso, uno cada 42 horas. Estos buques transportaban decenas de miles de prisioneros cada mes. A bordo, las raciones igualaban e incluso superaban las de la tripulación. Pan fresco, carne, verduras, café endulzado con azúcar real y, sorprendentemente, helado, batido en máquinas instaladas en cubierta. Hombres que no habían probado tales lujos desde la infancia. Ahora los comían en cautiverio, mientras sus familias en Alemania ajustaban el cinturón. Cuando los barcos atracaron en Norfolk o Newport News, los prisioneros vieron América por primera vez. Puertos que movían más carga en un solo día que los puertos alemanes en semanas. Escaparates desbordados de chocolatinas Hershey, Mars y Nestlé, todas a 5 centavos. Viajaron en trenes de pasajeros, no en vagones de ganado. En coches comedor se servía pollo frito, verduras, pastel y café humeante. Y descubrieron que no era un espectáculo preparado. Era la vida normal en Estados Unidos. Al llegar a los campos de prisioneros, las grietas ya estaban abiertas. Campos con luz eléctrica, agua caliente, inodoros con cisterna. Condiciones que superaban lo exigido por Ginebra. Pero fueron las tiendas del campo, los PX, las que golpearon más fuerte. Con el salario de su trabajo podían comprar Coca-Cola, helado, chocolate, incluso cerveza. Un día de paga equivalía a 16 botellas de Coca-Cola. En Alemania, esos bienes requerían cupones y favores políticos. Aquí eran abundantes, corrientes, casuales. El mito nazi de una América decadente se derrumbó frente a la realidad. En lugar de debilidad, vieron industria. En lugar de caos, estandarización. En lugar de crueldad, generosidad. Y en ese contraste, su lealtad al Reich comenzó a resquebrajarse. Por primera vez, los hombres que habían marchado para Hitler sospechaban la verdad. El mundo fuera de su control era mucho más fuerte que el que él había construido dentro de él. El viaje a través del Atlántico no fue solo un traslado de prisioneros. Fue una educación, una revelación. Para muchos alemanes, el primer encuentro real con la abundancia americana no ocurrió en tierra, sino a bordo de los barcos Liberty, construidos con una rapidez asombrosa, uno terminado cada 42 horas. Estos buques eran milagros industriales de acero y esfuerzo. Y para hombres criados en la propaganda nazi sobre el caos americano, los barcos eran prueba de algo mayor. Decenas de miles de prisioneros cruzaban el océano cada mes, y lo que recibían para comer los dejó atónitos. 3.500 calorías al día, pan fresco, verduras, carne, café endulzado con azúcar y leche reales. Y luego llegó lo inesperado, helado. Los registros del USS General M. B. Stewart anotan el 4 de julio de 1943. Su máquina producía 10 galones por tanda, suficiente para servir bolas a hombres que, semanas antes, habían luchado contra América. Comer helado en medio del océano, mientras sus familias pasaban hambre en casa. La confusión se volvió silencio. La llegada a los puertos americanos profundizó el impacto. Norfolk, Virginia. Una base naval de más de 4.000 acres. Grúas en movimiento. Carga desplazada en un solo día, más que en los puertos alemanes en semanas. Escaparates repletos de chocolatinas Hershey, Mars y Nestlé. 5 centavos cada una. Corriente, ordinario, abundante. Para hombres cuyos hijos jamás habían probado chocolate, la visión era incomprensible. Los viajes en tren al interior reforzaron la lección. No vagones de ganado, sino coches de pasajeros. Coches comedor con pollo frito, verduras, pastel, café caliente sobre manteles blancos. Un sargento alemán susurró a su camarada: «Esto no puede ser real». Pero los platos seguían llegando, día tras día. Después llegaron los campos. Camp Crossville, en Tennessee, uno de muchos. Luz eléctrica, agua caliente, barracones calefaccionados, inodoros con cisterna, condiciones más allá de lo que exigía Ginebra.
Pero fueron las tiendas del campo, los PX, las que golpearon más fuerte. Allí con sus salarios, podían comprar Coca-Cola, chocolates, fruta fresca, helado, cerveza. Con 5 centavos, un día de paga compraba 16 botellas de Coca-Cola. La Coca-Cola se convirtió en símbolo supremo. 5.000 millones de botellas producidas en 1943. Cada botella idéntica, en Texas o en Maine. Una hazaña de estandarización que la industria alemana jamás alcanzó. Los prisioneros se asombraban de ver botellas medio llenas tiradas como si nada. Y el helado volvía una y otra vez. Llegaba por galones, se vendía en barras, sándwiches, copas, chocolate, vainilla, fresa. En el Camp Shelby, el 4 de julio de 1943, congeladoras manuales giraban sin parar. Comer hielo y crema en julio, cuando los niños alemanes racionaban la leche por onzas. Era locura, o magia. Poco a poco, la lección se hizo clara. América no era blanda, no era débil. Su abundancia era su fuerza. Y su generosidad, incluso hacia sus enemigos, era prueba de un poder mayor que el miedo. Lo que antes parecía despilfarro, ahora se entendía como victoria. Cuando los prisioneros alemanes llegaron a sus campos repartidos por Estados Unidos, su realidad ya estaba resquebrajada. Lo que hallaron tras el alambre de púas no fue la brutalidad que imaginaban. Fue algo más extraño. Un laboratorio de contradicciones. Lugares donde los soldados enemigos vivían con comodidades que superaban la vida diaria de sus propias familias en Alemania. La rutina del campo seguía la precisión militar. Toque de diana al amanecer. Desayuno en grandes comedores. Pero lo que se servía los dejaba asombrados. Avena con azúcar, pan recién horneado en las cocinas, tocino, huevos, café con crema, azucareros sobre las mesas, libres, sin límite, para hombres con familias que racionaban gramos al mes. Era inconcebible. Algunos guardaban cucharadas en los bolsillos, temiendo que desaparecieran al amanecer. El trabajo pronto llenó sus días. El ejército estadounidense los empleaba en agricultura, silvicultura, procesamiento de alimentos. En Michigan recogían cerezas para helados. En Colorado, cortaban remolacha en granjas mecanizadas que superaban regiones enteras de Alemania. Almacenes repletos de toneladas de fruta. Fábricas desechando comida comestible. El despilfarro era casual, rutinario. Y para hombres educados en la escasez, perturbador. Por ese trabajo recibían paga, 80 centavos al día. Luego, $1. Suficiente para transformar el cautiverio. Chocolate y Coca-Cola a 5 centavos, helados a 10. Los campos grandes pedían cientos de galones cada verano. Lujo antes inalcanzable, convertido en vida cotidiana. Las tiendas del campo, los PX, eran templos de abundancia. Coca-Cola, Pepsi, Dr. Pepper, chocolatinas Hershey y Mars, chicle, cigarrillos, opciones nunca vistas. Un hombre podía debatirse entre Hershey o Mars, no por escasez, sino por preferencia. Esa abundancia democrática golpeaba más fuerte que cualquier discurso. Los días festivos mostraban aún más contraste. Acción de Gracias, 1943. Pavo asado, relleno, puré, salsa de arándanos, pastel de calabaza, prisioneros comiendo lo mismo que soldados americanos. Navidad, iglesias y vecinos llevando galletas, dulces, libros. En Tonkawa, Oklahoma, familias entregaban canastas a hombres que habían intentado matar a sus hijos. La misericordia ofrecida libremente. La fuerza expresada con generosidad. Los trabajos fuera revelaban más. En Nebraska y Colorado vieron fábricas de azúcar procesar miles de toneladas. En escuelas, observaron niños bebiendo leche diaria. Algunos comprando helados en cafeterías. Para hombres cuyos hijos contaban calorías como monedas. Era inolvidable. En comedores, prisioneros de baja seguridad entraban bajo guardia. Vieron obreros y banqueros sentados juntos.
comiendo la misma hamburguesa, bebiendo la misma Coca-Cola, compartiendo el mismo pastel. Igualdad en un mostrador, algo que la jerarquía nazi jamás pudo explicar. Incluso el racionamiento mostraba la brecha. Los americanos se quejaban de 2 libras de azúcar al mes, aún el triple que la ración alemana. Carne suficiente para semanas. Los prisioneros comparaban sus 3.300 calorías con las 1.200 de sus familias. Cada comida era una lección. Cada helado, cada sorbo de Coca-Cola. Un recordatorio de que las promesas del Reich eran huecas. En 1944 las cartas lo confirmaban. Paquetes enviados a Alemania, chocolate, café, conservas, comprados con salarios de prisioneros, niños en ruinas abriendo cajas americanas enviadas por padres tras alambres de púas. La vida en los campos hizo más que mantenerlos vivos. Transformó su visión de la guerra, de América, de sí mismos. Cada día de dulzura repetía la misma verdad. El Reich no solo estaba perdiendo la guerra, ya había perdido el argumento sobre cómo debía vivirse la vida. El punto de quiebre no llegó con bombas, no vino con bayonetas, llegó en silencio, con la acumulación constante de pequeños choques que desgastaban la certeza. Para los prisioneros de guerra alemanes en Estados Unidos, el clímax de su cautiverio llegó cuando las comodidades, helado, Coca-Cola, chocolate, festines de fiesta, chocaron con sus recuerdos de privación, hasta derrumbar su visión del mundo. A finales de 1943, las contradicciones ya no podían ignorarse. Los rumores recorrían los campos. Los prisioneros comían 3 comidas abundantes al día, mientras sus familias en Alemania sobrevivían con raciones escasas. Un hombre en Camp Aliceville escribió en una carta censurada: «Aquí he engordado, mientras mi esposa me dice que las mejillas de nuestros hijos están hundidas». Algunos trabajaban en cocinas. Veían barriles de azúcar tirados cuando se endurecían con la humedad. Cientos de libras desechadas, reemplazadas sin cuidado. Hombres que medían el azúcar por gramos casi lloraban al presenciar tal despilfarro. El verdadero quiebre llegó con una revelación. Podían enviar comida a casa. Para 1944, los registros de la Cruz Roja muestran millones de paquetes saliendo de los campos americanos rumbo a Europa. Barras de chocolate, café instantáneo, carne enlatada, jabón. Niños en ciudades en ruinas abrían paquetes llenos de productos americanos, mientras sus padres, tras el alambre de púas, estaban más sanos que los ciudadanos libres del Reich. ¿Cómo podía sobrevivir la ideología nazi ante esto? ¿Qué fuerza podía reclamar un régimen si sus enemigos ofrecían más a los prisioneros que él a su propio pueblo? Las revelaciones se multiplicaban. Los prisioneros vieron noticiarios de soldados americanos en Alemania repartiendo chocolate y chicle a los niños. Los conquistadores regalaban dulces, mientras el Estado de Hitler solo ofrecía hambre. Otros vieron imágenes de sobrevivientes de campos de concentración, esqueléticos, rotos, comiendo raciones del ejército estadounidense. El mensaje era claro. La abundancia de América era real. Las fiestas intensificaban el impacto. Acción de gracias con pavo asado, batatas, pastel de calabaza, Navidad. Cuando los vecinos entraban a los campos con galletas, dulces y canciones. En Hearne, Texas, grupos de iglesias cantaban villancicos y ofrecían regalos a hombres que meses antes habían sido enemigos. La misericordia destruía cada mentira de la propaganda nazi. La abundancia alcanzaba hasta los lujos. Máquinas de helado funcionando cada semana en cocinas del campo. Cajas de Coca-Cola llegando con la misma regularidad que el pan. Los prisioneros compraban botellas por un níquel, el mismo precio en cada rincón de Estados Unidos. Alemanes técnicos se asombraban. Cada botella sabía idéntica, en Maine o en Texas. El gas, el sonido del vidrio, la dulzura fría, todo se convirtió en símbolo de una capacidad inconcebible.
Algunos prisioneros fueron llevados a cafés, vigilados, pero libres de observar a los americanos. Un obrero y un banquero sentados juntos, comiendo la misma hamburguesa, bebiendo la misma Coca-Cola, sin jerarquías, sin privilegios. Igualdad servida en un plato. Para los soldados alemanes, esa fue quizás la lección más profunda. Con el paso de los años, la prueba quedó escrita en sus cuerpos. Los registros médicos muestran que la mayoría volvió a casa más sano que al ser capturado. Sus familias, en cambio, se consumían. Niños que habían olvidado el sabor del chocolate lo probaban gracias a padres en cautiverio. Su propia carne testificaba. América les había dado más que su propio Reich. El clímax no fue un solo evento. Fue una revelación que se propagó como fuego en los campos. América podía desperdiciar lo que Alemania no podía ni proveer. La abundancia no era debilidad, era fuerza. La misericordia no era blandura, era poder. Y en esa comprensión, los cimientos del nazismo se derrumbaron. Un prisionero recordó el momento exacto en que su fe se desmoronó. 4 de julio de 1943. En la cubierta de un barco Liberty, bajo el sol ardiente, probó helado por primera vez en años. A su alrededor, prisioneros reían, levantaban cucharas, mientras los fuegos artificiales resonaban desde la costa. Pensó, si esto es lo que América da a sus enemigos, hemos perdido más que la guerra. Hemos perdido el mundo en que creíamos. Ese recuerdo lo acompañó siempre, y no estaba solo. En miles de campos, en incontables momentos de dulzura y generosidad, una generación de soldados alemanes presenció el colapso de su ideología, no con balas, sino en el borde de una botella de Coca-Cola, y en la cucharada que se derretía de un helado. Cuando la guerra terminó, los prisioneros comenzaron el largo viaje de regreso a Alemania. Llevaban más que paquetes de la Cruz Roja y cartas descoloridas. Llevaban cuerpos nuevos, más pesados, más sanos que al ser capturados. Y mentes transformadas por lo que habían visto en América. Entre 1945 y 1946, los barcos descargaron miles de hombres en puertos alemanes en ruinas. Hombres que habían pasado años tras el alambre de púas, pero parecían más robustos que las familias que los esperaban. Los exámenes médicos revelaron el contraste. Los prisioneros en América consumieron entre 3.300 y 3.600 calorías diarias. Azúcar, leche, carne, festines de acción de gracias con pavo y pastel de calabaza, chocolate y Coca-Cola comprados con su salario. En Alemania, los civiles sobrevivían con la mitad: pan duro, papas aguadas, carne de caballo en pequeñas porciones, niños raquíticos, madres agotadas, ancianos consumidos. El regreso de padres con mejillas llenas, botones a punto de reventar, causó asombro y a veces resentimiento. Las cartas conservadas cuentan las reuniones agridulces. Un niño recibiendo una barra de chocolate preguntó, ¿por qué tú tuviste esto y yo nada? Una esposa confesó no poder reconciliar la salud de su marido con su propio rostro demacrado. Para muchos, saber que sus seres queridos vivieron mejor en cautiverio que ellos en libertad fue una herida más profunda que la derrota. Pero las secuelas no fueron solo personales. Políticamente y socialmente, las experiencias pesaron. Habían visto la eficiencia americana, la abundancia casual, la igualdad en los comedores donde obreros y ejecutivos compartían mesa. Muchos volvieron como defensores silenciosos de otra visión para Alemania. Prosperidad a través de la creación, no la conquista. Los paquetes reforzaban esa lección. Chocolate, café, carne enlatada, tesoros en una tierra de hambre, familias que probaban América no gracias al comercio, sino gracias a padres prisioneros, lo que para los estadounidenses era común. En Alemania se volvía símbolo de un futuro posible. A nivel nacional, el eco se amplió. Cuando se anunció el Plan Marshall en 1947,
Muchos exprisioneros reconocieron la misma generosidad vivida en los campos. Hablaban en casas y plazas de la América que los alimentó. Sus voces suavizaron la resistencia y abrieron el camino a la ayuda que impulsó el Wirtschaftswunder, el milagro económico de los años 50. Pero también hubo sombras. Algunos volvieron con culpa. Habían comido helado mientras camaradas morían en campos soviéticos. Habían bebido Coca-Cola mientras sus familias pasaban hambre en ciudades destruidas. Otros callaron, temiendo sonar desleales a quienes sufrieron. El confort en tierra enemiga fue una contradicción que los persiguió por años. Aún así, el legado fue innegable. La victoria americana no se midió solo en ejércitos destruidos o territorios conquistados. Se midió en la transformación de las mentes, al alimentar a sus enemigos, al mostrar abundancia en lugar de privación. Estados Unidos sembró semillas de cambio. Semillas que viajaron de regreso con cada prisionero. Historias de helado en barcos Liberty. De Coca-Cola en las tiendas del campo. De regalos navideños de desconocidos. Historias susurradas en hogares en ruinas, que apuntaban a otro camino. Un futuro no de escasez y miedo, sino de abundancia y libertad. El legado de los prisioneros alemanes en América no se escribió en batallas, no en victorias, no en derrotas, sino en la transformación silenciosa de hombres que descubrieron la abundancia, tras el alambre de púas. Su historia es única. Soldados capturados en combate, que regresaron a casa no quebrados por la crueldad, sino transformados por la generosidad. En la Alemania de posguerra, estos exprisioneros se convirtieron en embajadores inesperados de una nueva visión. Hablaron de Coca-Cola idéntica en cada pueblo, de supermercados donde la elección parecía infinita, de comedores donde la riqueza y la clase importaban menos que una simple moneda, para un pueblo marcado por el hambre y la propaganda. Tales relatos sonaban a fantasía, pero la prueba llegaba con cada paquete de la Cruz Roja, con cada barra de chocolate entregada a un niño, con cada lata de café abierta sobre la mesa de la cocina. Pequeños regalos que cargaban mensajes más poderosos que cualquier discurso. La prosperidad podía ser democrática. La abundancia podía compartirse. La fuerza no requería crueldad. La influencia alcanzó la recuperación alemana. Exprisioneros convertidos en tenderos, ingenieros, políticos, recordaban lo visto. La producción en masa garantizando calidad uniforme. La elección del consumidor creando lealtad. Cuando Alemania Occidental vivió su Wirtschaftswunder en los años 50, esas lecciones marcaron cultura y política. Supermercados abrieron. Heladerías se multiplicaron. Coca-Cola regresó como símbolo de alianza con Occidente. Lo que antes fueron lujos imposibles, se volvió cotidiano. Más allá de la economía, la lección moral persistió. Estados Unidos demostró que un país podía vencer no solo con armas, sino con ejemplo. Tratando a los prisioneros con dignidad, socavó la ideología nazi de un modo que ninguna propaganda podía lograr. Décadas después, los testimonios seguían vivos. Un oficial declaró en 1975: «Esperábamos derrotar a una América débil y dividida. En cambio, encontramos una nación que daba helado a sus enemigos. Fue entonces cuando supimos que habíamos perdido más que la guerra. Habíamos perdido nuestra visión del mundo». Otro recordó su primera Coca-Cola. Fue como beber el futuro. Dulce, innecesaria, y sin embargo disponible para todos, por un níquel. Esas palabras capturaban lo que los ejércitos no podían. El poder silencioso de la abundancia para cambiar creencias. Hoy, su historia nos recuerda una verdad atemporal, que las victorias más profundas no siempre se logran con destrucción, sino con demostración, no con quitar, sino con dar. La democracia mostró su fuerza no solo en el campo de batalla, sino en el simple acto de servir helado en un día de verano.
o de entregar una Coca-Cola a un hombre que había sido enemigo. Para esos prisioneros, el cautiverio se convirtió en revelación, y en sus memorias, llevadas a través de generaciones, el sabor de la libertad siempre fue dulce.